El sábado. Segundo trimestre, tema número 71. Semana 10, 14, 09, 2024, Santo Sábado, séptimo día de la semana. Testimonio, 11, 12, 2018, una demora fatal. Se me dejó saber que Dios, al que llama, capacita. Pero, al individuo, que, por no querer salir de su zona confortable, se atreve a ignorar el llamamiento del Eterno, pronto, una nube de negrura embargará su ser y esto lo inhabilitará para la obra encomendada. Vi que era un terrible pecado resistirse al llamamiento del Espíritu Santo, porque rechazar este llamado es equivalente a la pérdida de la salvación. Do mi acompañante, en este siglo, en este momento, no hay tiempo que perder. Los preparativos de las bodas están listos, y el libro es rápidamente trabajado. Todo se prepara para el desenlace final. Una demora así, ahora, sería fatal. Testimonio, 01-07, 2021, Victoria sobre el temor. Se me dictaron estas palabras. Solo te preocupas si dejas de confiar en mí. Solo tendrás temor si tu yo está vivo. Si vives en mí, y caminas detrás de mí, no temerás mal alguno porque yo estaré contigo. Todo el que se mueva por miedo, perecerá. El que sufra en mí, podrá soportar y vencer. El que sufra sin mí, sucumbirá en el desaliento. Yo veo lo que ningún mortal ve, y peso cada motivo. El que cree estar firme, mire que no caiga. Texto bíblico. Lucas 6, 6 al 10. Y aconteció también en otro sábado, que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos, si sanaría en sábado, para hallar de qué acusarle. Pero él conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía seca la mano, levántate, y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en sábados hacer bien, o hacer mal? ¿Salvar la vida, o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada, sana como la otra. Ellen G. White. Es lícito quiere decir que está de acuerdo con la ley. Cristo nunca reprobó a los judíos por guardar la ley de Dios, o por honrar el sábado, al contrario, siempre respaldó la ley en toda su plenitud. Isaías profetizó acerca de Cristo, Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Isaías 42, 21. Magnificar es hacer mayor, es elevar a una posición más alta. Cristo magnificó la ley mostrando en cada parte de la misma su maravilloso significado. Enseñó que debe ser obedecida no solo en las acciones que ven los hombres, sino también en los pensamientos, que son conocidos solamente por Dios. A los que afirmaban que Él había venido para anular la ley, les dijo, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Mateo 5, 17. Cumplir significa guardar o realizar. Santiago 2, 8. Por eso cuando Cristo fue para que Juan el Bautista lo bautizara, le dijo, así conviene que cumplamos toda justicia. Mateo 3, 15. Cumplir la ley es obedecerla perfectamente. La ley de Dios nunca puede ser cambiada, pues Cristo dijo, antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5, 18. Cuando les preguntó si era lícito en sábado hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla, Cristo mostró que podía leer los corazones de aquellos malvados fariseos que lo acusaban. Mientras él trataba de salvar la vida sanando al enfermo, ellos intentaban destruir la suya. Era mejor matar en sábado, como ellos planeaban hacerlo,
que curar a alguien que sufría? Era mejor esconder intenciones homicidas en el santo día de Dios, que amar a todos los hombres con un amor tal que se manifieste en obras de bondad y de misericordia. Los judíos acusaron muchas veces a Jesús de quebrantar el sábado. A menudo trataban de matarlo porque no lo observaba de acuerdo con sus tradiciones. Pero esto no hacía ninguna diferencia para él y seguía guardando el sábado como Dios quería que lo hiciese. Testimonio, 11-01-2019. El mensaje de los tres ángeles y el Evangelio eterno. La santidad es ser íntegro con Dios. Es una entrega total del corazón y la vida que, así, se revela en los principios del cielo. El Evangelio es Cristo en la vida, y esto es vivo y activo, es la gracia de Cristo revelada en el carácter y desarrollada en las buenas obras. Entonces, en ese momento, amados, hizo una pausa y continuó diciendo, en el cielo sufrimos mucho las penurias, sufrimientos y agonía de nuestro amado Cristo Jesús al venir a este mundo y sufrir por el pecador condenado y destinado a muerte eterna. Jesús vino para traer paz, esperanza y vida para los que las aceptaran. Él murió, no para salvar al hombre en sus pecados, sino que murió para salvarlo de sus pecados. Un solo pecado, no confeso y abandonado, cerrará las puertas del cielo. Por esta razón Jesús vino a morir por el mortal, porque, aún, con una mancha de pecado, nadie puede ser salvo. Mas la sangre de Cristo solo servirá para los que vuelvan su lealtad solo a Él, en obediencia a la ley que han pisoteado. Todos han caído en la trampa de Satanás, de inducirlos a pecar para luego abandonarlos al desespero en busca del perdón. Mas, no debemos desesperarnos. Si el enemigo nos vence, corran en busca de ayuda en acción de humildad y aceptación del perdón de Cristo Jesús, por la fe, para que no estemos en posición de desventaja. Al arrepentirnos, y creer en la purificación del poder de Dios, su gracia de salvación les ofrecerá, gratuitamente, este don. Es otorgado a todo aquel que busca. Recordando a David, un hombre según el corazón de Dios, reconoció su condición de pecaminosidad, se humilló y confesó, arrepentido, su pecado y surgió una reconvicción. Sintió profundamente la convicción del perdón y dijo, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Siguió diciendo, amados hermanos, deben luchar como lo hizo Cristo Jesús. Me dijo, Él fue tentado en todos los puntos como nosotros y se mantuvo en voluntad rendido y santificado ante su Padre, sin ceder, en lo más mínimo, a hacer el mal y sin manifestar rebelión contra Dios. Él descendió del cielo, no para hacer su voluntad, sino la de aquel que le envió. Entonces, amados, hizo una pregunta, ¿qué es santificación? Y él mismo contestó, es darse uno mismo en forma plena y sin reserva en cuerpo, alma y espíritu, a Dios. Tratar justamente, amar la misericordia y andar humildemente con Dios. Conocer y hacer la voluntad de Dios sin tomar en consideración el yo o el interés propio, y tener una mente celestial pura, abnegada, santa, sin mancha ni arruga. La vieja naturaleza, engendrada en sangre y de voluntad hacia la carne, no podrá nunca heredar el reino de Dios, dijo. Es deber de cada mortal, que desea heredar la patria celestial, renunciar a sus viejos caminos, tendencias hereditarias, hábitos antiguos, porque la gracia no se hereda. Por eso, el nuevo nacimiento se efectúa en tener motivos, nuevos gustos, nuevas tendencias. Los que, así, son engendrados por el Espíritu, comienzan a vivir una vida nueva y llegarán a ser participantes de la naturaleza divina y, en todos sus hábitos y prácticas, demostrarán su relación con Cristo Jesús. Mientras yo meditaba esto, amados, en todas estas palabras, continuó diciendo, si llegan a ser participantes de la naturaleza divina podrán ser puros, santos e inmaculados. No debe, ninguno, disculpar su temperamento, tendencia hereditaria, celos, envidias, egoísmos, ni ninguna cosa que deforme nuestro carácter.
Dios les llama a gloria y virtud, y se debe tener el deber de obedecer al llamado si deseamos obtener la vida eterna. Recordad que solo por medio de la fe es que podemos obtener poder para obedecer la santa, pura y perfecta ley de Dios. Recordad que esta fue la acusación del enemigo: no se pueden obedecer los mandamientos de Dios. Pero Cristo Jesús vino haciéndose carne como nosotros para probar a la humanidad que sí era posible. Y, así, la divinidad confinada con la humanidad, es decir, estar crucificado con Cristo Jesús, hace posible en nosotros el obedecer cada uno de los preceptos de Dios. Y siguió diciendo: examinad vuestro corazón, imiten en sus vidas el modelo divino y todo les saldrá para vida eterna. Sincerarse con Dios no es suficiente porque hay camino que al hombre le parece derecho pero su fin es camino de perdición. Recordad el joven rico, recordad las vírgenes fatuas, eran tibios, sinceros y pensaron estar en la senda correcta que conduce al cielo, mas no fue así. La cruz se halla en la intersección de dos caminos totalmente opuestos y a vosotros os toca elegir. Paraos y analizad vuestro camino, pues el Señor Jesús pone una senda delante de vosotros, de vida, y otra, de muerte. Su invitación es el anhelo de que vosotros escojáis el de la vida. Solo si permiten una real regeneración en vuestras vidas, seguía diciendo, estaréis tomando el sendero que da acceso a la ciudad de Dios. Muchos, y millones, profesan seguir a Cristo y no tienen una religión genuina, pero, si realmente quieren vencer, esta es la clave: seguid la paz con todos y la santidad sin la cual ninguno verá al Señor. Mas esta paz no es a costa de pisotear la verdad sino, de exaltarla. Y la santidad es integridad para con Dios, una entrega total, absoluta, a obedecer y hacer la voluntad sin preguntas. Dios no aceptará otra cosa que no sea pureza y santidad. Una mancha, una arruga o defecto de carácter, esto, los excluirá para siempre de la herencia celestial, de sus glorias y tesoros. Recordad que los rasgos de carácter que cultivéis en la vida no serán cambiados ni por la muerte ni por la resurrección. Os levantaréis con la misma disposición que teníais en vuestro hogar y sociedad. Todos tendrán lo suficiente para ver sus pecados y errores, y, si lo desean sinceramente y anhelan dejarlo, se perfeccionarán en la santidad del Señor y se les dará toda la ayuda celestial para lograrlo. El Santo de Israel es demasiado puro para contemplar la iniquidad. Un pecado es tan grave como otro a su vista y no hay excepciones en un Dios imparcial. Y me dijo, Salmo 24, 3, 4. Y siguió diciendo, el único carácter que es de valor ante la vista de Dios es aquel que carece de egoísmo. Este, necesita ser sacrificado, y necesita morir diariamente. Hay una urgente necesidad de decidir tener una diaria conversión hacia Dios, trabajar mientras dure el día, porque vendrá la noche cuando nadie puede obrar. Solo unos pocos, dentro del gran número de los habitantes de la tierra, serán salvos para vida eterna. Mas las masas que no perfeccionaron sus almas en la obediencia de la verdad, serán destinadas a la segunda muerte. A todos se les ha abierto una fuente para lavar sus impurezas, se ha provisto el remedio para el pecador, mas, este no se podrá aplicar si no es aceptado por la fe y anhelado desesperadamente. Debe haber un verdadero arrepentimiento, de reconocer vuestra maldad, y esto debe ser sin engaño ni hipocresía. Y me dijo, Hechos 3, 19, la puerta del corazón debe ser abierta. Y me dijo, Apocalipsis 3, 20. El ojo del Eterno no dormirá, conoce todo pecado oculto y los culpables saben exactamente los pecados que han de confesar para que sus almas puedan quedar limpias delante de Dios. Él conoce todo sobre vosotros y los motivos que nos mueven. Todos tendrán lo suficiente para ver sus pecados y errores, y, así, tendrán la oportunidad de aceptar o rechazar el perdón. Esforzaos, me decía, pues vuestro galardón es grande en los cielos. Esforzaos por ser despojados del yo. Y, cuando el corazón sea purificado, es deber de cada uno mantenerlo sin contaminación.
Recordad que cada uno deberá encontrarse cara a cara con el juez, y los pecados secretos serán expuestos a la vista de todos. Pronto, muy pronto, todos quedarán en dos grupos, los que guardan los mandamientos de Dios y los que adoren a la bestia y su imagen y reciban su marca. El sábado será la piedra de toque a la lealtad, mas la forma vana de adorar, del que dice ser mi pueblo, no lo habilitará para la prueba final. Mientras mis oídos, amados, como alto parlante escuchaban tamaña verdad que pasaba ante mí, otro ángel de luz, pasó, con otro letrero que decía, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe su marca en la frente o en la mano, él también beberá del vino del furor que ha sido vertido puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y no tienen descanso ni día ni noche los que adoran a la bestia y su imagen y cualquiera que recibe la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos quienes guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14, 9 al 12. No penséis que Dios puede ser burlado, me dijo, el sello de Dios nunca será puesto en la frente de una persona impura, es decir, en la frente de los humanos ambiciosos y amadores del mundo. Es necesario poseer el manto de la justicia de Cristo, pues nadie entrará en su propia ropa ni por sus propios méritos. Estamos en peligro de ser llena nuestra mente de congojas y pensamientos mundanos. El tiempo del sellamiento es muy corto y pronto pasará, me siguió diciendo. ¡Ay, amados! Me siguió diciendo, ninguno que no posea el carácter del Maestro lo recibirá. Ninguno que no lo posea, ninguno que no posea el carácter del Maestro lo recibirá, me volvió a repetir. Una gran multitud recibirá el desengaño muy amargo en el gran día de Dios, porque muy pocos están dispuestos a humillarse hasta el polvo como niños para poder recibir la herencia celestial. La prepotencia, la soberbia, la competencia, la arrogancia, el despotismo, la elocuencia, la sabiduría humana vinieron a reemplazar la sencilla y clara verdad de Dios. No hay espacio para ellos en sus vasos llenos. La técnica humana y las herramientas humanas vinieron a reemplazar al gran Consolador. La ciencia vino a cancelar la palabra de Dios y la falsa historia vino a cambiar la verdad divina. Insensatos en su propia opinión, claman por todo lo alto su salvación, y la de otros, y muchos exclaman, Amén. Mas yo os digo que ninguno verá la herencia eterna porque no reconocieron el día de su salvación y despreciaron, por fábulas humanas, una salvación de herencia inmortal. Entonces, en ese momento, amados, cayó por un momento y luego continuó, ¿acaso para el mortal, la inmortalidad es muy poco que, mientras posea lo que desea su corazón en la vida mortal, se conforma con esto y desprecia la herencia inmortal? Allí llorará el valiente y correrá el hombre de guerra. Porque su día es venido y nada lo detendrá. Allí será el llorar y el crujir de dientes. Por tanto, recuerda de dónde has venido y arrepiéntete. Himnos. 158, Dad gloria al Cordero Rey. 333, dicha grande.